esta mañana al libro de los Hechos, capítulo número 1 y verso 8. Este es un versículo bastante conocido, Hechos 1:8, y que dice de la manera siguiente: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene y nos guíe, Señor, a la revelación del Evangelio cada día. Oramos, Señor, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que el Evangelio nos sea revelado todos los días a nuestra vida, y que ese Evangelio pueda entrar, Señor, a nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque es la única manera en que podemos estar parados delante de ti, Señor. Señor, oramos, Padre, para que tu gracia esté con nosotros cada día, y que este sea un tiempo, Señor, donde tu palabra nos dé vida, que a través de la palabra que vamos a recibir, Señor, podamos cobrar vida, la vida que está en ti, Señor. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar diciendo que tener el Evangelio es la bendición más grande que el ser humano puede tener en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Tener el Evangelio es la bendición más grande que cualquier persona puede tener sobre esta tierra. Pero no solamente en esta vida, sino que también en la vida eterna, de la cual la Biblia nos habla. Así que tener el Evangelio es lo más grande que puede suceder en tu vida. Sin embargo, no terminamos de entender qué significa eso. Primero es que el Espíritu Santo es Dios mismo que vino a morar en nosotros. Eso significa que Dios mora en tu vida. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. No sé cuántos puedan creer esto, pero el Espíritu Santo está en tu vida. Eso es el estado Emmanuel. Significa que yo vivo en un estado Emmanuel, donde Dios está conmigo.
Ya no vivo en el estado de condenación donde Satanás me tenía, sino que he sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Eso significa que mi estado de vida ahora ya no es de muerte. Mi estado es Emmanuel. Por eso, cuando usted le pregunten cómo está, usted debiera decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, la bendición del salvo en realidad es algo muy grande. Y este versículo de Hechos 1:8 era la promesa que Cristo le había dado a los discípulos de la iglesia primitiva. Va a venir el Espíritu Santo y va a venir sobre ustedes, y entonces van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Podemos ver cómo la obra del Espíritu Santo empieza desde Génesis capítulo 1 y versículo número 2. La Biblia dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía y que las tinieblas la rodeaban. Pero dice también, pero ¿qué dice? El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Dios nunca ha dejado a su creación. Y aun cuando había vacío, tinieblas, y había todo ese problema en Génesis 1:2, la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba haciendo su obra ahí. Así que podemos entender que esta obra del Espíritu Santo siempre va a estar dirigida en dos direcciones. La primera es que nos va a dirigir a la salvación a través de nacer de nuevo. Y la segunda es que nos va a dirigir a proclamar el nombre de Dios en la creación. Esto es el evangelismo. Estas son las dos direcciones. Por eso Hechos 1:8 dice, recibirán poder. Recibirán poder. Pero Dios no estaba hablando de un poder místico. Incluso hoy se habla de la palabra sobrenatural. Pero yo le invito a que busquen en la Biblia la palabra sobrenatural y no la va a encontrar. La palabra sobrenatural, la iglesia la empezó a agarrar de libros esotéricos, de libros de magia blanca. La iglesia está hoy saturada de magia blanca y habla de lo sobrenatural de Dios y lo atribuyen al Espíritu Santo. Pero la Biblia no habla de lo sobrenatural, porque Dios no es sobrenatural. Dios se ha revelado y vino en carne a través de Jesús el Cristo. Así que no me hable de sobrenaturalidad, porque es magia metida dentro de la iglesia. Hábleme del poder del evangelio. Y el poder, dice acá, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. Pero este poder no es místico. Este poder no es magia. No es algo mágico. No es algo sobrenatural. No. Este poder es el evangelio. ¿Cómo lo compruebo en la Biblia? Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de qué. ¿Por qué? Porque es que poder de Dios. Pablo está diciendo que el poder de Dios es el evangelio. Y cuando Hechos 1:8 dice recibirán poder, se está refiriendo al evangelio. Van a recibir el poder del evangelio, el poder que puede salvar al judío primeramente y también a los gentiles. Así que recibirán poder
es el evangelio para la salvación. Y lo otro dice, serán mis testigos. Esto es proclamar al mundo que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelismo. Entonces, si podemos ver hoy, Satanás ha engañado a la iglesia y le ha hecho creer a la iglesia que el Espíritu Santo es algo que Dios le dio a la iglesia. Es algo que Dios le dio a la iglesia. Pero el Espíritu Santo no es algo que Dios le haya dado a la iglesia. El Espíritu Santo es Dios mismo que vino a morar dentro de la iglesia. ¿Alguien está entendiendo el evangelio? El Espíritu Santo no es algo que te dieron. No, el Espíritu Santo es Dios mismo que descendió y se metió a la vida del ser humano. Esto es el Espíritu Santo. A nosotros nos dicen es que ustedes solo de Jesús el Cristo hablan. Hablemos del Espíritu Santo entonces. Hablemos del Espíritu Santo y hablemos de su obra. La iglesia no se está dando cuenta que Dios mismo vino a morar dentro de ella, porque ha sido engañada por Satanás. El Espíritu Santo no es un conocimiento. Diga conmigo, no es un conocimiento. El Espíritu Santo no es una teoría. Diga conmigo, no es una teoría. El Espíritu Santo no es una fuerza. No es una fuerza. El Espíritu Santo no es una manifestación mística. No. El Espíritu Santo no es mi amigo imaginario con el que puedo hablar, al que le puedo decir buenos días, Espíritu Santo. Como le decía a mi amigo imaginario de 7 años, hola Juan, siéntate Juan. No, el Espíritu Santo no es mi amigo imaginario. Entendamos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, no una parte de Dios. Por eso, aunque la tierra estaba desordenada, en vacío y en tinieblas, la Biblia dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía alrededor de las aguas. Es que en medio del vacío del ser humano, en medio del dolor y de las tinieblas, del desorden de la vida del ser humano, el Espíritu Santo se sigue moviendo con su obra. Entonces, la iglesia sigue siendo engañada hasta el día de hoy. Algunos creen que la obra del Espíritu Santo es algo misterioso, que hace que las personas tiemblen y que venga un temblor santo a ellas, o que les caiga la unción de la risa santa, o de las caídas ungidas. Hasta estilo tienen para caer. Caídas ungidas. La gente cree que la obra del Espíritu Santo son adivinaciones cuando le dicen, miro que en su vida pasada. Creen que esa es la obra del Espíritu Santo. Adivinaciones santas. O éxtasis emocionales, donde pueden llorar y llorar y llorar. O experiencias religiosas, como dice la canción, y piensan que esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando uno revisa la historia de la iglesia, me ha tocado revisar 20 siglos de historia de la iglesia, y me doy cuenta cómo surgió este engaño de Satanás. Empezó con un predicador que en lugar de predicar el evangelio, empezó a predicar de las experiencias del Espíritu. Y entonces Satanás usó esto para engañar a la iglesia durante un siglo casi, hasta llegar a nuestros días. Y hasta el día de hoy la iglesia sigue siendo engañada por Satanás.
Por ejemplo, los dones del Espíritu son dados a la iglesia. Claro que sí, la Biblia lo dice. Es que la iglesia tiene dones del Espíritu Santo. Claro, pero ninguno de estos dones puede salvar a nadie. Así que pueden hablar lenguas, pueden tener cierto don, aquel otro o aquí o allá, pero en realidad ninguno de esos dones puede salvar a nadie. Porque el único que puede salvar es Jesús, el Cristo. También a la iglesia le han dado los ministerios, pero estos tampoco pueden salvar a nadie. Ningún apóstol te puede salvar. Ningún profeta te puede salvar. Ningún evangelista te puede salvar. Ningún maestro te puede salvar. Ninguno. Ningún pastor te puede salvar. Siento decepcionarte, pero yo no te puedo salvar. Es que estos son dones ministeriales que Dios le dio a la iglesia, pero en realidad ninguno de estos dones puede salvar ni a la mitad de una persona. Porque el único que da salvación es Cristo. Claro, están esos dones. Los frutos del Espíritu también son algo que la iglesia tiene, pero que tampoco puede salvar. Aunque esos frutos dan evidencia de Dios en la vida de las personas. La fe, el amor, la templanza, todo eso, la paciencia, son frutos que el Espíritu Santo también genera en nuestra vida cuando tenemos el Evangelio. Pero ninguno de esos frutos te salva. La Biblia dice que a lo más que llegan es que por sus frutos los conoceréis. O sea, son para evidenciar a aquellos que son hijos de Dios, pero no salvan. Así que no hay don que salve, ni hay fruto que salve. Incluso, para darte una cita, Mateo 7, 22 y 23 dice, en Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús. Esto lo dijo Cristo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? El don de la profecía. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? El don de liberación de demonios. ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El don de hacer sanidades y milagros. Hicimos todo esto. Verso 23. Jesús dijo: entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Cómo está esto? ¿Es iniquidad echar fuera demonios? ¿Es iniquidad hacer milagros? ¿Es iniquidad profetizar? No. Es que estos son dones que Dios le dejó a la iglesia, pero cuando están fundamentados en el Evangelio. Porque fuera del Evangelio se vuelve iniquidad, se vuelve maldad, se vuelve raíz de maldad. Entonces el engaño de Satanás es muy sutil, es muy suave. Por ejemplo, la gente hace sacrificios con el cuerpo para agradar a Dios. El esfuerzo humano me va a acercar a Dios. O las declaraciones ungidas me van a acercar a Dios. Si yo hago mi oración del día, voy a estar cerca de Dios en todo el día. Es lo que la gente cree y piensa. Una hermana acá tenía como 20 oraciones que hacía desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y lo hacía todos los días. Y yo le dije: ¿y por qué mejor no ora por la evangelización mundial? 3 horas. No podía orar, pero sí podía leer sus declaraciones de oración todos los días. Me las trajo, así era el volumen. Entonces, hay declaraciones que la gente está diciendo o está confesando, creyendo que eso es el Evangelio.
o las emociones y los sentimientos a través de una manipulación psicológica. Es que el engaño de Satanás es muy sutil y la gente no se da cuenta de eso. Están también las promesas falsas de bendición, el profetismo de hoy. Y yo he visto gente llorar cuando le están dando una profecía. El Señor me muestra que tu marido anda con otra. ¡Ay! Lloran. De verdad lloran cuando les dan una profecía así. Pero no se conmueven ante la cruz y la resurrección de Cristo. Algo está pasando, algo no está cuadrando, algo no está bien. La iglesia está saturada de reglas humanas. No hagas esto, no hagas lo otro, no aquí, no allá. No te pongas, no te cortes el pelo, no te maquilles, no uses desodorante, no te bañes el sábado. O sea, le ponen normas y la gente las cree. Hay una región en Belice que es la región donde están los menonitas conservadores. Nosotros fuimos a evangelizar Belice y fuimos a conocer la región de los menonitas conservadores. Y una de las normas de la comunidad menonita es que solo se bañan un día a la semana. Entonces, cuando usted pasa cerca de los menonitas, se lo recomiendo. Y es parte de la regla que hay que respetar. Y ellos creen en la Biblia. Otros piensan que la obra del Espíritu Santo es lo misterioso y lo contemplativo. Es un éxtasis. Práctica de ocultismo. Una hermana me escribió y me dijo: pastor, ¿qué hago? Estoy yendo a una iglesia, pero este domingo la pastora agarró un huevo y llamó a los que estaban enfermos y dijo: el Señor los va a sanar. Y les empezó a pasar el huevo donde les dolía en el cuerpo. ¿Cómo es posible que una pastora agarre un huevo y empiece a pasarle el huevo a la gente enferma para que sea sanada por Dios? Eso no es el evangelio. Aunque no me diga amén. De verdad, eso no es el evangelio. Yo sé que usted lo que pasa de la ruda, pero igual no es el evangelio. Eso no es el evangelio, hermanos. De verdad. Lo miro así como que no cree que lo que estoy diciendo. De verdad, si quiere pases el huevo, no se va a sanar. Es que usted lo que necesita es el evangelio. Usted necesita creer que Jesús es el Cristo. Así que no importa si se sana o no se sana, si tiene el evangelio es suficiente, porque la cruz fue suficiente. El Cristo vino a esa cruz y se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y eso es suficiente. Amén. Entonces, todo esto que les he mencionado está asociado a la supuesta obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia de hoy. El engaño es sutil realmente, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Entonces, ¿cuál es la obra? El Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ha encargado de dirigirnos a regresar a Dios y cumplir su voluntad. Esas dos cosas son la obra del Espíritu Santo. Es que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, regresas a Dios, te encuentras con Dios, pasas de estado de muerte a estado de vida, pasas de estado de condenación a estado Emmanuel. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en su vida entonces? Amén. Él nos regresa a Dios. Y segundo, nos impulsa, nos lleva a cumplir su voluntad. Así que el problema espiritual es el único problema que las personas tienen. Y lo más grave es que no lo pueden resolver por sí mismos. Ese es el grave problema. El ser humano quedó separado de Dios y necesita a Dios para poder regresar a Él. Necesita al Espíritu Santo para que lo retorne a Dios.
Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, tenía este mismo problema. Y para resolver este problema espiritual, ellos debían hacer una sola cosa: era obedecer lo que el Espíritu Santo les enseñaba y les decía. Si obedecían al Espíritu Santo de Dios, entonces iban a estar con Dios. Pero Israel también dejó de escuchar y de obedecer la voz del Espíritu Santo. El libro de Isaías 63 y verso 10 lo dice de esta manera. Isaías 63, 10 dice: pero ellos se rebelaron. Ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué grave es desviarnos del Evangelio, porque el Espíritu Santo se vuelve tu enemigo y empieza a pelear contra ti. Esto sí es grave. Israel pasó esto y se rebelaron ante el Espíritu Santo y lo entristecieron. Y entonces el Espíritu Santo, que es Dios quien está con ellos, empieza a pelear contra ellos y empiezan a ser derrotados por sus enemigos. Mis amados hermanos, el Evangelio y el evangelismo entonces constituyen la obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 5, Jesús le dijo a Nicodemo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca de agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo, quien no nace de esa manera, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos guía a la salvación. El Espíritu Santo nos guía al Evangelio. No nos guía a otra cosa. Nos guía a la salvación. Nos guía al Evangelio. El Espíritu Santo vino para que podamos ser guiados a Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y entonces cada vez que yo leo la Biblia, o escucho la palabra de Dios, o escucho un mensaje, el Espíritu Santo me va a estar guiando al Evangelio, al Evangelio, al Evangelio, al Evangelio, a creer firmemente que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él me guía al Evangelio. Juan capítulo 15 versículo 26 y 27 dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Así que el Espíritu Santo no solamente nos guía al Evangelio, sino que también nos guía a dar testimonio. Nos guía al evangelismo. Nos guía a presentar a Jesús como el Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Por eso, si alguna de esas dos cosas no está pasando en tu vida, pregúntate: ¿estaré siendo lleno del Espíritu Santo yo? Si seguimos estas dos direcciones, podremos ver cómo sucede la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días. Todos los días. Todos los días. Podremos disfrutar de esta vida, Emmanuel. Podemos vivir en la fe maranata. Es que Cristo viene. El Espíritu Santo entonces nos va a guiar al Evangelio. Dígale que tiene a su lado: nos va a guiar al Evangelio. Eso es lo primero. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Que te va a guiar al Evangelio, no a otra cosa. Al Evangelio, al Evangelio.
Porque para esto vino el Espíritu Santo, para que podamos sumergirnos en el Evangelio, para que podamos meternos en el Evangelio. Amén. Cuando alguien se mete al Evangelio, algo pasa. Cuando alguien se sumerge en el Evangelio, algo sucede. Claro que sí. Mientras más nos podemos dar cuenta de la grandeza del Evangelio, más nos adentramos en la obra del Espíritu Santo. Y entonces nos damos cuenta que en realidad nuestra vida necesita solo el Evangelio, solo Cristo, solo el Espíritu Santo. No necesito nada más, porque ahí está todo. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 3 dice: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden reconocer que Jesús es el Señor? Amén. Es lo que Pedro dijo, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2:36. A este Jesús, a quienes ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Entonces nadie puede decir a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Usted puede decir que Jesús es Señor? Amén. Entonces quiere decir que usted lo puede decir porque el Espíritu Santo está en usted. Pero si usted no puede reconocer ni siquiera eso, entonces significa que el Espíritu Santo no está obrando en su vida. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Juan 16, verso 8 al 11 dice: y cuando Él viniere, o sea el Espíritu Santo, va a redarguir al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y luego empieza a describir cada una de esas tres cosas. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado del mundo? Es no creer en Jesús como el Cristo. Este es el pecado del mundo. Va a redarguir el Espíritu Santo de pecado al mundo porque no creen en mí. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Amén. Ustedes han sido redarguidos por el Espíritu Santo entonces, porque están creyendo en realidad que Jesús es el Mesías Cristo. Porque dice que el pecado del mundo es que no creen en Él. 2, de justicia, por cuanto voy al Padre. Es decir, cuanto voy al Padre, la justicia de Dios ya está aquí. Por cuanto yo ya abrí el camino para entrar al Padre. El camino está abierto. Él es el verdadero profeta que nos abrió el camino para que nos encontremos con Dios. Eso es lo que Él está diciendo acá. Y luego dice: y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado y ha sido derrotado en la cruz y en la resurrección. Así que el problema de separación del pecado y de Satanás ya fue resuelto con el Evangelio. Esto es lo que nos dice la Biblia. Es que el Espíritu Santo nos va a guiar al Evangelio, a encontrarnos con Cristo siempre, pero también nos va a guiar en la otra dirección, al evangelismo, a proclamar al mundo que Jesús es el Cristo. Por eso Juan 15, versículo 26 y 27 dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes, oiga, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Hechos 4, verso 31 dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es hablar lenguas, como nos enseñaron. La evidencia del Espíritu Santo y su llenura en mi vida es que yo doy testimonio de la palabra de Dios.
es que yo doy testimonio del evangelio. Es el evangelismo sucediendo en mi vida. Así que cuando hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, la reacción más natural es que queremos hablar de Jesús el Cristo a los demás. Espero que eso esté pasando en tu vida. Incluso en el Antiguo Testamento, Miqueas 3:8 dice: yo en cambio, dice Miqueas, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Para esto era lleno el profeta Miqueas, lleno del Espíritu Santo, para declarar el pecado de Israel. Si usted lee, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, usted encuentra al apóstol Pablo, que dice que es lleno del Espíritu Santo, e inmediatamente él es lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar que Jesús es el Mesías Cristo. Hechos 9:22 dice que todos los días confundía ahí en la ciudad de Damasco, confundía a los judíos confesando que Jesús es el Cristo. Así empezó el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, testifica que ese Jesús que fue crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces quiero concluir. ¿Qué tan bendecidos somos si sucede la obra del Espíritu Santo entonces en nuestra vida? ¿Qué tan bendecidos somos si nos podemos adentrar al misterio del evangelio y del evangelismo? Entonces recibimos la llenura del Espíritu Santo. Si nos podemos meter al evangelio, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no es que yo me pase orando 20 horas. Oh Señor, lléname, lléname, Señor, lléname, lléname, lléname. Yo pasé 7 años pidiéndole al Señor que me diera lenguas, y para los que me decían que si yo no hablaba lengua no era lleno del Espíritu Santo, y pasé 7 años frustrado, decepcionado, o 7 años, hermano, donde yo decía: entonces soy o no soy hijo de Dios, no puedo hablar lengua. Pasé 7 años orando para poder hablar lenguas, porque me habían enseñado que esa era la llenura del Espíritu Santo. Pero yo te quiero decir que la llenura del Espíritu Santo no es una catarsis emocional. Que el Espíritu Santo, su manifestación, no es algo místico, no es algo sobrenatural de magia. No, es que sin el evangelio yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la mayor evidencia de que soy lleno del Espíritu Santo es que puedo dar testimonio del evangelio. En Isaías 59, verso 20 y 21 dice: el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel, no a Israel, sino en Israel, para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor: mi espíritu no los dejará. Mi espíritu no los dejará. Mi espíritu no los abandonará, ni tampoco estas palabras que les he dado. El Espíritu y la palabra no los van a dejar. Y luego dice: estarán en sus labios. Estarán en sus labios. Van a proclamar que Jesús es el Cristo. Y como yo se lo dije a los hermanos en este lugar hace 7 años, si usted no se atreve a ir y hablar a una persona del mensaje del evangelio, empiece con su mascota en la casa. Evangelice aunque sea al loro, pero dé testimonio a la creación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no se sorprenda de que el loro esté tal vez con Dios en aquel día. Por eso los apóstoles decían: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído tocante al verbo
de vida. Por eso, ¿será que necesitamos entonces sumergirnos en el Evangelio? Claro que sí. Porque mientras más nos damos cuenta de la grandeza del Evangelio, más nos adentramos en la obra del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿será que la vida de una persona no puede cambiar si se sumerge en el Evangelio? ¿Qué crees tú? Sí, ese problema que tienes, te dejó el fulano. Si te sumerges al Evangelio, eso no cambia. Dios no puede cambiar tu corazón. Sí, ese problema que tienes, esa jaqueca, ese dolor de cabeza que te da, si te sumerges en el Evangelio, ¿será que Dios no puede sanar esa jaqueca? ¿Cuál es el problema? Si te sumerges en el Evangelio, si realmente una persona se sumerge en el Evangelio, ¿será que Dios no la puede sanar? ¿Será que Dios no puede hacer que la vida de una persona cambie profundamente? Yo creo que sí. Si tan solo podemos creer profundamente el Evangelio. Así que si nos sumergimos más y más en el Evangelio, ¿será que no seremos sanados por Dios? Ay, hermano, ¿a usted porque no le ha pasado lo que a mí me pasó? Y si yo le contara lo que me pasó a mí, tal vez quedamos empatados, ¿verdad? O le gane yo. ¿Será que Dios no nos puede sanar por eso? ¿Es tan doloroso tu pasado? Si te sumerges al Evangelio, ¿Dios no te puede sanar entonces? Mis amados hermanos, si ustedes dicen que son salvos, pero viven frustrados todavía, la causa es muy simple. La causa es muy simple. En ustedes no está entrando el Evangelio y solo tienen una religión. Siento decirle esto, pero de verdad quiero que si alguno de nosotros se tiene que ir en este tiempo, que se vaya con el Evangelio. Así que si creemos que Jesús es el Cristo y oramos con esa fe, va a suceder la obra del Espíritu Santo. Y seremos bendecidos cuando oramos, cuando alabamos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Somos bendecidos por la gracia del Espíritu Santo. Pero ¿sabe usted cuál es la mayor gracia que da el Espíritu Santo? Es cuando damos testimonio de Jesús como el Cristo. Esa es la mayor gracia. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo cada día. Y esto solo es posible a través de creer el Evangelio. Oro para que de verdad ustedes sean bendecidos con la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos esta mañana, Señor, porque reconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor del cielo, por esa obra maravillosa que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Bendigo la vida de aquellos, Señor, que han de ser salvos con el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Padre, oro esta mañana por cada uno de ellos, Señor. Oro por aquellos que reciben esta palabra en este lugar y a través de los medios, Señor del cielo. Oro por sus vidas, Padre. Oro para que les sea revelado el Evangelio. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu haga su obra en ellos, Señor, y que de verdad puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro, Señor, para que suceda el evangelismo y el Evangelio en nuestra vida. Oro, Señor, para que podamos adentrarnos, sumergirnos, meternos, envolvernos totalmente en el Evangelio, Señor, y que podamos disfrutar la fe maranata para preparar, Señor, tu venida en nuestros días. Gracias, Padre. Bendice a cada familia acá representada, Señor. Dale de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, de tu cuidado, pero sobre todo, dales tu Evangelio, Espíritu Santo. Oro en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo.